In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndonos en la batalla contra el enemigo. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de los ministros celestiales, con el poder que te ha sido concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Cruz sacra sin mi luz, non draco sin mi luz, vare retro Satanás. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo, a este encuentro maravilloso. Hoy, domingo 28 de abril de 2024, quinto domingo de Pascua, año par, ciclo B. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de luz y derrama tu unción sobre cada uno de nosotros. También invocamos tu poder, tu luz santificadora, sanadora, iluminadora sobre nuestros hijos, familiares y seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos nuestras mentes, cuerpos, alma, espíritu, sentidos, potencias, virtudes y voluntad. Seamos a nuestros hijos, familiares, seres queridos, nuestras mascotas, bienes materiales y financieros. Sellamos también los medios de comunicación que vamos a utilizar para compartir como hermanos en Cristo la palabra de Dios, palabra de vida eterna. Es una liturgia que te va a tocar profundamente, plenamente. La gracia de Dios va a tocarte hoy de una manera muy especial. Y fíjate que he tomado algunos versículos para compartirlos al inicio de esta reflexión, de este maravilloso encuentro entre hermanos en Cristo por el sacramento del bautismo con la palabra de Dios. Señor, quiero que me podes. Sin mí nada pueden hacer. El que permanece en mí, ese da fruto abundante. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Pregunta reflexiva. ¿Cómo evalúo el éxito de mis iniciativas pastorales y acerco a nuevas personas a la fe? Repito, ¿cómo evalúo el éxito de mis iniciativas pastorales y acerco a nuevas personas a la fe? Con esta reflexión te dejo unos breves instantes y en unos segundos nos volvemos a encontrar para compartir, reflexionar, meditar y luego hacer vida propia la palabra de Dios. Hoy, quinto domingo de Pascua, estamos de vuelta y nos preparamos para escuchar la liturgia de la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria.
por lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles 9, 26 al 31. Y vemos cómo Pablo, quien había sido perseguidor de los cristianos, se va a convertir luego de su encuentro con el resucitado en perseguido. Y se encuentra en Jerusalén predicando la palabra de Dios. Y algunas personas no están convencidas de su conversión. Y Bernabé intercede.
Sin embargo, la malicia de aquellas personas que no quieren por ninguna circunstancia escuchar a los profetas enviados por Dios, pues ¿qué hacen? Empiezan a buscar de una manera desesperada y muy evidente cómo callar a estos profetas, y es lo que vemos en esta primera lectura. Sin embargo, pues los convertidos, los conversos, cuando ven esta situación y realmente tienen a Cristo en su corazón, pues van a buscar la manera de proteger a esos hermanos que hablan en el nombre de Jesús, y así le sucedió a Pablo, ¿verdad? Que cuando se enteraron que algunos judíos no conversos querían matar a Pablo, bueno, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Tarso. Eso en la primera lectura. En la segunda lectura, tomada de la primera carta de Juan 3, 18 al 24, vemos que el autor nos invita a ser testimonios fieles de la palabra de Dios, porque no se trata solamente de amar de palabras, sino que también nuestras acciones, nuestra vida cotidiana tienen pues que demostrar y confirmarnos a cada uno de nosotros en la fe. Ahora bien, pasemos al Evangelio según Juan 15, 1 al 8. Y la cita bíblica que tiene que resonar en cada uno de nosotros es: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Regresamos en unos breves instantes. Queridos hermanos, estamos de vuelta y vamos a compartir sobre permanecer. Fíjate qué interesante, porque este verbo permanecer se repite el día de hoy en el Evangelio según Juan 7 veces. Eso quiere decir bíblicamente que tiene una importancia, tiene una jerarquía en el proceso de conversión en el cristiano. En Jesús, es permanecer en Jesús, es creer en Jesús y es amar de palabras y obras. Eso por un lado. Y por otro lado es un permanecer activo, no es estar por ahí sentado, adormitado, durmiendo todo el tiempo. No, es un permanecer activo, buscar siempre crecer en la fe, conocer más sobre nuestra fe católica, ¿verdad? Profundizar más en los misterios de nuestra fe, celebrar a través de los signos, los símbolos, los gestos, todos los sacramentos, vivir los mandamientos. Es estar conscientes de que permanecer en la vid, ¿verdad? Y en el sentido recíproco de que nosotros permanezcamos en la vid, pues va a permitir que se siga consolidando el reino de Cristo Jesús aquí en la tierra. Se trata de estar adheridos a la vid, nosotros como sarmientos, ¿verdad? Porque sin la vid los sarmientos no pueden hacer nada. Y Jesús también necesita de nosotros los sarmientos, que estemos adheridos a Él, para nosotros, con nuestro testimonio de vida, proclamar la buena noticia que es Cristo Jesús. Queridos hermanos en Cristo, nos encontramos en el quinto domingo de Pascua. El sarmiento. Vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿soy un buen sarmiento? ¿Tú consideras que eres un buen sarmiento? Tenemos que ver a cuál vid estoy unida. ¿A cuál vid estás unida? Estás unido a falsos dioses y a otras creencias que no tienen nada que ver con nuestra profesión de fe católica. Eso por un lado.
es importante. Celebras los sacramentos, eres agradecido con Dios, eres de las personas que haces escucha activa de la palabra de Dios y también eres una persona que escuchas al hermano cuando se te acerca con alguna situación que está viviendo, ¿verdad? Que lo tiene inquieto, angustiado, desesperado. Escuchas, prestas atención, acoges con fraternidad a esas personas. Tienes una sensibilidad espiritual en relación a todo lo que es la creación de Dios y todo lo que la está afectando actualmente. Estamos de vuelta, queridos hermanos en Cristo, y vamos a hablar ahora brevemente sobre los frutos. Es muy importante porque de eso se trata. No hay conversión sin frutos, porque el Señor te va a preguntar qué hiciste, ¿verdad? Va a ver tus manos y te va a preguntar qué hiciste con los dones que te di, con los carismas que te di. Y bien, es importante partir de una realidad que seguramente pues, te vas a sentir identificado. Y se trata de los quehaceres y metas en nuestras vidas que a veces nos desconectan de la vida plena, ¿sí? De la vida plena, de esa vida plena que nos une a la vida, como sarmientos. Eso por un lado. En cambio, si la clave es el amor a Dios y al prójimo por encima de los demás, entonces estamos conectados directamente a Dios. Hay una conexión ahí directa a Dios, porque amas a Dios por encima de todo y al prójimo como a ti mismo. El mandamiento que Jesús nos dejó, amarse también como Él nos amó primero. Eso por otro lado. Eso entonces nos haría estar viviendo en una vida plena porque estamos conectados directamente por amor a Dios y al prójimo, ¿verdad? A esa vida verdadera. Y la savia que obtenemos entonces, ¿verdad? De esa vid nos da la luz para confrontar las situaciones que nos presentan los avatares de la vida. Y lo hacemos con esperanza, con confianza, con serenidad. Por otro lado, nuestro Padre Celestial quiere que seamos felices. Él quiere nuestra felicidad, quiere nuestra salvación, quiere que todos nos salvemos. Así como tú, si eres papá o mamá, quieres la felicidad para tus hijos, ¿cierto? Un papá y una mamá, por amor, quiere lo mejor para sus hijos, quiere que sus hijos sean felices plenamente. Así lo quiere también nuestro Padre amado para cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer para lograr esto? Bueno, impregnarnos de la presencia de Dios. Déjate impregnar de la presencia de Dios. Por eso vamos a darle a Cristo una vez más todo el poder, el honor y la gloria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huir poder maligno, venció Cristo, el Señor. Tú y yo, unidos al Señor. Que tengas un excelente domingo, quinto domingo de Pascua. Que esta palabra te haga crecer más en tu fe, a ver con los ojos de Cristo, a escuchar con los oídos del corazón de Jesús. Recuerda que Jesús te ama y María también. Y sigue las huellas de Jesús. Que Dios te bendiga.